Muy buenos días, mis estimados estudiantes del grado tercero del Colegio Infantil Nuestro Mundo. Bienvenidos a esta segunda clase de Ciencias Sociales, de Geografía y Constitución. Invitarlos a que con estas exposiciones, con estas explicaciones, con los videos que complementan este tipo de temas, ustedes puedan entender y poder realizar de manera muy personal las actividades de clase, que son muy sencillas. La metodología que vamos a utilizar en esta clase tiene que ver en que efectivamente ustedes, en primer lugar, escuchan y observan las explicaciones del tema correspondiente. En el día de hoy vamos a complementar el tema anterior, y que tiene que ver con la organización territorial de Colombia. En la medida que voy explicando, también les haré observaciones a que vean un video complementario. Les colocaré el título. Y al finalizar, ustedes realizan en casa, después de esta clase, realizan esta actividad que ustedes me la pueden regresar a través del aula virtual, lo pueden realizar a través del WhatsApp o a mi correo personal que ustedes ya tienen. Hagamos un recorrido de lo que vimos la pasada clase. Estamos nosotros hablando sobre el Estado como institución. Decíamos nosotros que el Estado es una organización política y social donde existe un poder público, existe una autoridad, existe un territorio y existe una población. En la clase pasada hablamos del primer elemento. ¿Cuál era? El de la población. Y hablábamos que la población es precisamente el número de habitantes que viven dentro de un territorio. Y hablamos efectivamente, para el caso nuestro, para el caso colombiano, ¿quiénes son colombianos? Y hablamos que existen colombianos por nacimiento y colombianos por adopción. De igual manera, estamos aquí hablando de nacionalidad, y que la ley y la Constitución permiten que quienes no son nacionales colombianos puedan nacionalizarse como colombianos, esto es, son extranjeros. Hablamos de igual manera en lo que tiene que ver con la ciudadanía, que es una facultad que el Estado le otorga a una persona natural, a un ser humano, para ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Para el caso de Colombia, es ciudadano colombiano quien cumple el requisito de tener 18 años. Cuando la persona cumple los 18 años, va a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se registra y saca la cédula de ciudadanía que le da esos derechos. La persona menor de 18 años es colombiana, pero no es ciudadano colombiano, porque no puede contraer obligaciones ni tener derechos. En el día de hoy, entonces, ya repasando este primer elemento, vamos a hacernos cargo del segundo elemento del Estado, que tiene que ver con el territorio. El territorio es aquel sitio o aquella parte física del Estado donde habitamos la población colombiana, y que además este territorio
tiene unos límites, tiene unas fronteras. Estas fronteras efectivamente son las que van a determinar la nacionalidad, es lo que va a determinar la explotación de recursos por parte de un Estado. Más o menos a nivel mundial, los estados con límites, con fronteras, más o menos son más de 200 estados. Están registrados en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, 193 estados. Entonces, todos los habitantes de un estado necesitamos tener un espacio físico donde vivir. De igual manera, Colombia tiene su propio territorio donde vivimos los colombianos. Miremos más o menos en cuanto a extensión, cuánto territorio tiene Colombia. Las estadísticas y la ciencia nos indica hoy que Colombia tiene en la superficie 2.070.108 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% es territorio continental y el 45% es territorio marítimo. Aquí vale la pena que nosotros aclaremos. Cuando hablamos de territorio continental hacemos referencia a la parte de suelo, donde podemos cultivar, donde estamos parados nosotros. Y cuando hablamos de territorio marítimo, hacemos referencia a todo ese espacio físico que está cubierto por el mar y que hace parte del territorio nacional o el territorio de Colombia. Colombia está ubicado estratégicamente en el continente americano y más exactamente en América del Sur. Colombia o el territorio colombiano es el único que tiene dos costas, una en el Océano Atlántico y otro en el Océano Pacífico. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuántas clases de territorio existen? Hablamos entonces que hay dos clases de territorio. El territorio continental, como primero, que es la parte física sólida que está ubicado dentro del continente, en el caso americano, en Sudamérica, y lo que tiene que ver y que tiene suelo y subsuelo. Y el otro territorio es el insular, que son aquellas tierras que se encuentran localizadas dentro de las áreas marítimas. Es decir, hay una parte física terrestre que se encuentran en los dos océanos. Estamos hablando aquí cuando tratamos nosotros de hablar de islas, de islotes, de cayos, de morros. En el caso de Colombia, hacen parte del territorio insular colombiano la isla de San Andrés y Providencia, la isla de Santa Catalina en el Océano Atlántico. Y en el Océano Pacífico estamos hablando nosotros de la isla de Malpelo, de la isla de Gorgona y de Gorgonilla. Esto hace parte del territorio insular de Colombia. Y como también ya lo hablamos, también tenemos la parte de marina, o sea, todo ese territorio que está cubierto de mar, que hace parte del territorio colombiano. Cuando hablamos también de territorio hacemos referencia, y así lo establece en el artículo 101 de la Constitución de Colombia, que espero que ustedes, teniendo la Constitución en mano, vayan a ella.
Y ahí en ese artículo 101 hacemos referencia a que existen unos elementos del territorio. Y para el caso colombiano dice el artículo 101, también son parte de Colombia el suelo, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético. Es decir, que cuando nosotros hablamos de territorio no estamos hablando solamente del suelo, de donde la superficie donde nosotros caminamos, donde nosotros construimos. No, el territorio tiene otros elementos, unos que están en la parte terrestre, otros que están en la zona marítima y otros que están de la superficie hacia arriba en el espacio. Vamos a mirar cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es el suelo? Cuando hablamos nosotros de suelo, hacemos referencia a la superficie donde vivimos los habitantes del estado o del país, en el caso nuestro, donde vivimos los colombianos. Y de igual manera donde se explotan los recursos, donde trabajamos, donde construimos nuestra vivienda, donde laboramos la tierra para conseguir el alimento. Ese es el suelo, lo que nosotros observamos, lo que nosotros palpamos. Pero también existe otra parte terrestre que conocemos con el nombre de subsuelo. Y entendemos por subsuelo la parte física de abajo del suelo y que se prolonga hasta el centro de la tierra, es decir, después de unos centímetros o digamos de 1 metro hacia abajo encontramos nosotros el subsuelo. Y esto es muy importante para el estado porque en el subsuelo es donde encontramos nosotros los minerales, donde encontramos el hierro, donde encontramos el oro, donde encontramos las esmeraldas, el carbón, el petróleo, es decir, la riqueza de un estado en su gran mayoría se encuentra debajo del suelo, o sea, en el subsuelo. Este subsuelo no tiene límite porque va hacia el centro de la tierra y hace parte del territorio colombiano. En tercer lugar está el mar territorial. Esto ya hace parte de la zona marítima, es decir, el agua. Y cuando hablamos del mar territorial, hacemos referencia a ese espacio físico que está desde las costas hacia adentro del mar. A cada uno de los estados, según el derecho internacional, le corresponden 200 millas náuticas. Es decir, para quienes han ido al mar, para quienes han ido a la costa, desde la playa hacia adentro del mar, 200 millas hace parte del mar territorial y ese es territorio colombiano, territorio del estado colombiano. Pero de igual manera, hay un cuarto elemento que también es de la zona marítima y que tiene que ver con la zona contigua. Es decir, después de las 200 millas que le corresponden por el mar territorial, hasta más adentro, hasta ultramar, le corresponde al Estado ejercer su soberanía. Por eso se llama zona contigua, zona que está contigua al mar territorial y que se encuentra dentro de la zona marítima. Pero de igual manera también en territorio marino, pero ya es zona sólida, es lo que llamamos nosotros la plataforma continental.
que es ya el lecho, que es donde reposan las aguas, que va desde la costa hacia debajo del mar territorial. ¿Y por qué es importante esta plataforma continental? Porque ahí también encontramos nosotros recursos naturales o elementos de la naturaleza que son muy importantes para el Estado. A veces encontramos nosotros petróleo por lo general, minerales, y que efectivamente forman parte del territorio de un Estado. Encontramos otro elemento que es la zona económica exclusiva. Cuando nosotros encontramos o hablamos de la zona económica exclusiva, decimos que se encuentra después de la zona contigua sobre la cual el Estado puede explotar los recursos naturales. Es decir, después de esa zona contigua, ya sea en la parte marítima, o sea, en lo que tiene que ver con aguas, o en las profundidades, el Estado puede explotar esos recursos naturales. Es decir, el territorio es mucho más grande de lo que nosotros lo estamos viendo. Estos elementos son de la zona marítima, pero vamos a encontrarnos nosotros también otro elemento del territorio que ya no está ni en la zona terrestre ni en la zona marítima, sino está en la parte de la atmósfera, es decir, de la superficie hacia arriba. Y encontramos nosotros tres elementos. Uno, que es el espacio aéreo. El espacio aéreo no es más sino esa zona vacía que se encuentra desde la superficie o desde el suelo hacia arriba, más o menos con una medida de 29 kilómetros. Eso hace parte y es del territorio de cada estado. Es por donde van los aviones, donde se transporta por vía aérea, y esa vía aérea es parte del territorio. Así como, por ejemplo, como es parte del territorio, el único que ejerce soberanía y que tiene poder sobre esa parte de la atmósfera es el Estado colombiano. Un país extranjero, para poder entrar al espacio aéreo de cada país, por ejemplo en el caso de Colombia, debe pedir permiso. Si no le dan permiso, no puede pasar por ese espacio porque eso hace parte del territorio del Estado. Un segundo elemento de la parte aérea es el segmento de la órbita geoestacionaria. Yo quiero que me pongan mucha atención a este elemento. ¿Qué es la órbita geoestacionaria? La órbita geoestacionaria es ese espacio que está por encima de la atmósfera, que se encuentra situado sobre la línea del Ecuador a una distancia de 35.632 kilómetros. Es decir, desde la superficie hasta allá es muy lejos. Pero en ese espacio, que es un espacio vacío, donde se pueden ubicar aparatos para las telecomunicaciones como son los satélites, y que se encuentra única y exclusivamente por la línea del Ecuador. Recordemos nosotros en esta materia, en el grado cuarto, veíamos nosotros que la Tierra está dividida en meridianos y paralelos, y que el paralelo más importante es el paralelo del Ecuador o línea cero, y que los países que son cruzados por la línea del Ecuador, es decir, que se divide la Tierra en hemisferio norte y en el hemisferio sur, arriba en el espacio atmosférico o más allá de la atmósfera, tiene esa órbita donde hace parte del territorio colombiano. Es decir, más exactamente, es el espacio donde se ubican los satélites quienes le van a servir para las comunicaciones, como es el caso de las comunicaciones celulares,
las comunicaciones de televisión, para señales de televisión, etc. Y un último elemento que también está en el espacio aéreo o en la parte aérea, en la zona aérea, es el espectro electromagnético, que es un espacio de la atmósfera por donde viajan las ondas, ondas sonoras, ondas visuales, y que sirven para la comunicación, es decir, a través de esas ondas viajan los sonidos y viajan las imágenes. Por eso nosotros escuchamos radio, vemos televisión a través de esas ondas, y eso es lo que se conoce con el nombre del espectro electromagnético. Si ustedes se dan cuenta, mis estimados estudiantes, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de unos elementos que nosotros desconocemos y que forman parte de cada uno de los estados. Recordemos nosotros que el territorio tiene unas fronteras, tiene unos límites que le van a servir a cada estado para saber hasta dónde va su poder, hasta dónde va su soberanía, donde los ciudadanos podemos ejercer derechos. Es decir, un territorio sin fronteras no es estado. Colombia, por ser uno de los estados válidos y legitimados en el mundo, tiene sus fronteras y tiene dos clases de fronteras. Tenemos las fronteras terrestres, que son los límites que hay con otros estados vecinos. Entonces tenemos los límites con el estado o el país de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Miremos acá, este es el mapa de Colombia. Entonces, toda esta parte verde es el croquis del territorio continental colombiano. Y ese territorio continental colombiano, y por eso se puede hacer gráficamente en un mapa, tiene sus fronteras. Entonces tenemos por el oriente toda esta parte, más de 2.000 kilómetros lineales de frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Hacia el oriente, pero también hacia el sur, tenemos límites y fronteras delimitados con la República Federativa del Brasil. Aquí en el sur tenemos límites con la República del Perú, y acá en esta parte, en esta esquina, tenemos límites con la República del Ecuador. Hacia el occidente limitamos nosotros terrestremente con la República de Panamá, aquí en esta parte. Aquí tenemos esos límites. Por eso las fronteras terrestres están ubicadas en la parte o en la zona continental. Pero además, como Colombia no solamente es este territorio, sino que también tiene la zona marítima, Colombia tiene otros límites y otras fronteras a través de la zona marítima. Entonces, ¿con quién limita Colombia? Como Colombia, si observamos acá, este es el Océano Pacífico, este es el Océano Atlántico. Entonces, y como tenemos mar territorial, que es de aquí hacia adentro 200 millas, zona contigua después de las 200 millas, zona económica exclusiva que es después de la zona contigua, entonces vamos nosotros a tener una gran extensión del territorio en zona marítima, y tenemos límites con la República del Ecuador, aquí en el Océano Pacífico, con la República de Panamá, del Océano Pacífico, con la República de Costa Rica, que está después de Panamá, hacia el Océano Atlántico. Entonces tenemos límites con la República de Nicaragua, con la República de Jamaica, con la República de Haití,
con la República Dominicana e inclusive con Estados Unidos tenemos esos límites, porque Colombia es muy extenso. La Constitución Política de Colombia en el artículo 101 dice que Colombia puede definir sus fronteras a través de tratados internacionales, a través de laudos arbitrales, y esos se fijan por acuerdos de voluntades. Y Colombia pues tiene unos acuerdos con sus países limítrofes donde efectivamente están determinados. Con Venezuela todavía tenemos una discusión para llevar a cabo, determinar cuáles son los límites de Colombia. Mis estimados estudiantes, esto lo pueden ustedes complementar con la clase que a continuación van a tenerlo con unos videos. Van a tener ustedes colgados en el aula virtual 3 videos. Uno que va a ser ¿qué es el territorio? Es decir, en sí, ¿en qué consiste el territorio? Un segundo video tiene que ver con el espacio territorial colombiano. Van a ver ustedes, van a encontrarse cada uno de estos elementos gráficamente para que ustedes lo distingan, para que ustedes hagan la diferencia de los elementos del territorio, y un tercer video que tiene que ver con los límites de Colombia, que es lo que yo acabo de exponerles. Yo creo que ha sido clara la exposición. La semana entrante o de la siguiente semana, es decir, cuando vayamos a tener la tercera clase de Geografía y Constitución, vamos a hacer un encuentro, una videoconferencia, donde ustedes van a tener la posibilidad de preguntar, o vamos a tener la posibilidad de aclarar algunos de estos términos. Lo importante es que en este momento ustedes le fijen atención. Son nociones muy básicas en lo que tiene, y muy sencillas en lo que tiene que ver con el territorio. Ahorita, cuando terminemos y terminen ustedes de ver los videos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Primero, y que está colgado en el aula virtual, en la parte de recursos y tareas. Lo primero que ustedes van a hacer es este resumen de lo que yo acabo de decir y que está colgado en el aula virtual. Ustedes lo van a pasar tranquilamente, lo van a transcribir en el cuaderno para que ustedes tengan estas nociones, esta parte literaria, para que ustedes puedan posteriormente leer sus apuntes, para que no se queden en el aire. Entonces lo van a transcribir pausadamente, sin afugio, sin afanes. En segundo lugar, dice, de los elementos del territorio visto, como el suelo, el subsuelo, el mar territorial, identifica qué elementos pertenecen al área terrestre, al área marítima y a las áreas del territorio colombiano, y a las aéreas del territorio colombiano. Es decir, de esos 10 elementos que yo le doy, ustedes me tienen que decir cuáles elementos son terrestres, cuáles elementos son marítimos o que están en la zona marítima, y cuáles elementos están en la zona aérea. Es muy fácil, yo lo dije en la explicación. Y un tercer elemento, una tercera actividad es de opinión. Cuando yo hablo de opinión, yo quiero que ustedes piensen, que ustedes se imaginen, y que de acuerdo a lo que ustedes piensan, se imaginan y analizan, me lo escriban. La opinión o la opinión tuya es válida para mí. Entonces, ¿yo qué les pregunto? Les digo, consulte y averigüe de qué manera o de qué forma Colombia ejerce control o soberanía en la órbita
o el segmento de la órbita geoestacionaria. Es decir, la pregunta específica es, ¿ustedes creen que Colombia ejerce soberanía, tiene vigilancia, tiene el control, así como la policía nos controla a nosotros, en esa parte aérea que queda a más de 35.000 kilómetros, donde se depositan satélites? ¿Colombia puede tener ese control? Y complementario a ese, dígame, ¿cuántos satélites tiene Colombia en esta porción del territorio? Porque si es territorio colombiano, Colombia debe tener satélites propios para que pueda ejercer su soberanía y pueda usarlos. Esta opinión es muy importante. Próximamente, en esta aula virtual, ustedes van a tener la posibilidad. Este fin de semana voy a colgar en un espacio que se llama foros o debates unas preguntas para que ustedes en el momento que se les ocurra entren y opinen al respecto. Así vamos a desarrollar nosotros nuestra clase. Por hoy damos por finalizada esta clase. Muy juiciositos, van a dedicarse a trabajar y me pueden enviar las evidencias a través del WhatsApp o a través del aula virtual y próximamente nos encontramos. Muy buenos días y les deseo éxito a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y pronto nos vamos a encontrar en el colegio. Que estén bien.